Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar hoy. Bien, bien. No, a ver, me parece que eran absolutamente necesarias. Eh, Toda la sociedad y también en nuestros barrios hubo un relajamiento propio bueno, del cansancio y también de que habían bajado muchísimo los casos y hoy estamos rodeados de COVID por todos lados. Me parece una hipocresía absoluta la posición que toma Juntos por el Cambio, de oponerse por principio. Creo que están haciendo claramente política con la enfermedad y la muerte de muchísimas personas. Efectivamente es cierto que trae consecuencias y especialmente para los más pobres, ¿no? Pero eh, una cosa que era importante acompañar era con ayudas económicas y las familias que tienen la asignación universal por hijo van a tener un aporte de 15.000 pesos, lo cual es una ayuda muy, muy importante que llega a los monotributistas y que llega a otras personas. Tal cual. Eh, es cierto también que nuestro problema más grande es la conectividad. Yo creo que no hay que ir a las escuelas en estos momentos, pero el esfuerzo que hizo el gobierno de poner servicio esencial al tema de Internet y todo eso no está llegando a los barrios porque, primero porque, primero porque las empresas ponen todo tipo de dificultades y en segundo lugar porque no es algo que todavía está aceitado en nuestra gente el trámite que hay que hacer, con lo cual esto de servicio esencial todavía le falta mucho. Y lo tercero que diría que no es tan directo, pero indirectamente también tiene que ver con este cierre, es que necesitamos que los miembros de organizaciones sociales, de organizaciones religiosas que están en primera línea de batalla, como las mujeres y varones que están en los comedores, por poner un ejemplo, pero hay otro montón de actividades, tendrían que estar vacunados, porque son trabajadores esenciales. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que cerrar el comedor en estos días para acompañar las medidas del presidente. De hecho, lo hicimos unos días antes, porque yo digo, se me van a enfermar todas las mujeres en un lugar tan reducido, cocinando 20 personas juntas, es imposible. Estamos dando los alimentos, pero no es lo mismo dar los alimentos que poder dar, bueno, una comida preparada aunque la lleven a la casa. Hay gente que tuvo que salir corriendo a ver de dónde sacaba la plata para la garrafa. Si estuvieran vacunadas como personal esencial, hoy seguiríamos teniendo el comedor. Clarísimo, clarísimo, bueno, y de acuerdo en todo lo que marca, ahora obligadamente casi la pregunta que le hago es, hoy en los medios de comunicación, digo más allá de los sectores políticos, de Juntos por el Cambio, que es en este caso el principal bloque, el principal partido opositor, los medios de comunicación mayormente hegemónicos, y hablo muchas veces también de los dos lados de la grieta, por así decirlo, digamos, aún los que se hacen llamar progresistas, tienen una mirada para con, digamos, los sectores sociales más vulnerados. A mí no me gusta hablar de vulnerables porque los vulnerados, justamente con Elena tenemos siempre esa charla, son aquellas personas que tienen sus derechos vulnerados. Y pienso, hay una subrepresentación de estos sectores. Porque muchas veces se habla no, la gente en la calle, bueno, el laburante, el trabajador. Por ejemplo, uno pone seguramente un canal como TN o Radio Mitre o, como digo, algún canal C5N a veces, y están hablando sin darle la posibilidad a una persona que está atravesando esa situación que lo cuente. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza en este momento tan particular? A ver, yo creo que claramente son minoría incluso dentro de Juntos por la Antivacuna, porque yo ya no sé qué nombre darles, ¿no? Pero el tema es que tienen el megáfono de los medios hegemónicos de comunicación, con lo cual amplifican lo que es de 10 como que si fuera algo de 1.000 o de 1.000.000 o de todo el país. Yo subí un tuit
eh, irónico claramente, con una foto de Clarín en la que mostraba de espalda a una chica frente a Olivos vestida con traje de escuela secundaria, pero claramente de escuela privada, ¿no? Y entonces yo ponía de abajo, che, no veo ningún guardapolvo. ¿No será ese uniforme del cardenal Newman? Porque ya sabemos quiénes van ahí y cómo salen de ahí. Entonces, me parece que está claro, son sectores de alto poder adquisitivo que estas medidas en realidad no les molesta en lo personal, no les toca el bolsillo, pero a ellos les molesta, por ejemplo, de 15.000 pesos a esas vagas y atorrantas que tuvieron hijos para recibir la asignación. Entonces, es difícil hablar con esa gente y más cuando Patricia Bullrich, como bien dijo el presidente, que no es cualquiera, sino que es la principal referente de la oposición, va a la Quinta Olivos a insultar y a tirar escupitajos. Y realmente una imagen muy lamentable la que vimos en estos días y justamente que eso cuente con el aval de la presidenta de uno de los partidos más importantes de la oposición, justamente a uno lo indigna todavía más. Pero preguntando, hablábamos hace un rato sobre el tema de la campaña de vacunación y eso me parece un tema muy importante. Hay un registro, usted tiene un registro hecho de la cantidad de personas que tienen la voluntad, no que se hayan vacunado, pero que tienen la voluntad de hacerlo. Digo, ante tanta desinformación, ante tanta mentira en un principio sobre la Sputnik V, tanta confusión que se generó ahora con las vacunas de origen chino, con la que está usando la Argentina en este momento, que es la Sinopharm. ¿Cómo lo está percibiendo la gente por allá? Y bueno, ¿cómo está también organizada la campaña ahí en Merlo, provincia de Buenos Aires? A ver, la inmensa mayoría, yo no tengo, está el gato, pero No que pasa nada, no se pasa. A metió. nosotros nos encantan los animales. Todo bien. Está bien. Si no va a tirar el celular. Bueno, a ver, yo lo que tengo es, no es que tengo tengo lo que veo en mi barrio, lo que pregunto. La inmensa mayoría de las personas están anotadas y quieren vacunarse. Y a muchas, nosotros, por medio de acceso a la justicia o nosotros mismos con el tema de la trabajadora social que nos da una mano, estuvimos anotando a personas que quizás se le complica porque no tiene un mail o porque no sabe utilizar la APP, ¿no? Claro. Así que la inmensa mayoría está anotada. Después el barrio en concreto donde yo vivo es un barrio muy joven eh, y todavía no le llegó el momento a la mayoría. Pero ya vas sabiendo de personas que se vacunaron y te lo dicen con un gran alivio. Yo creo que provincia de Buenos Aires ha, ha laburado muy bien el tema de las vacunas, a diferencia de capital, y eso también ha repercutido que la gente en provincia, quizás no en el primer momento, pero después del primer momento, se haya anotado masivamente para vacunarse. Totalmente, sí, digamos, uno puede también, lo hemos contado aquí en este programa, todos aquellos que han tenido la oportunidad de vacunarse en la provincia de Buenos Aires cuentan lo mismo, cuentan que hay un buen nivel de organización, lo cual es importante, y también hay un buen nivel de trato humano, ¿no? Porque en esta circunstancia lo último que uno quiere es tener que hacer una fila, que encima lo traten mal, que encima lo dejen al sol siendo personas de la tercera edad, siendo personas ancianas, lo hagan hacer fila o la hagan hacer fila parado durante 3 horas. La verdad que eso en provincia de Buenos Aires, por suerte, no se ha visto. En otros distritos sabemos que ha sido así, lamentablemente, ¿no? Fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Pero pienso ahora, digamos, obviamente la pandemia es la urgencia, es el momento y muchas veces en los barrios se vive así, digamos, se vive el momento, el ahora, porque uno no sabe cómo va a ser el día de mañana. Ahora,
¿hay algún tipo, y también pensando en las conversaciones que ustedes pueden llegar a tener como referentes sociales con el Poder Ejecutivo Nacional, con la provincia de Buenos Aires, hoy hay una idea, un pensamiento para la post-pandemia, para la salida ya de por sí de esta complejidad económica que hay en general en la Argentina y mayormente en los sectores vulnerables con este 42% de pobreza que hemos conocido hace algunas semanas? A ver, estructuralmente sabemos bueno, que son políticas que tienen que venir del Estado nacional, fundamentalmente, también algunas del Estado provincial, y que tienen un montón de contra en el, bueno, en el establishment, en el poder real, ¿no? A ver, sin ir más lejos, pones el aporte solidario por única vez a las grandes fortunas y se arma el despelote, el jugador del pueblo, que mirá qué lista es uno de los que se anota para no compartir un poquito de lo mucho que tiene. O cuando intentás manejar el precio de la carne, te la suben el doble, o los alimentos que lo siguen subiendo con $1 planchado. Ahora, hoy tenemos un Estado que está presente en los barrios, que nos presenta un montón de posibilidades para ir generando en nuestros barrios, y eso no lo teníamos en la época macrista y no había pandemia. Y estoy hablando no solamente de que hoy los comedores están con alimentos, que tenemos la tarjeta alimentar, sino, por ejemplo, nuestro barrio va a tener un centro de desarrollo infantil, uno de esos 3.000 jardines que Macri prometió y que no hizo ni uno. De camino cerró escuelas y hoy está muy, muy preocupado por la educación. Vamos a tener por la Secretaría de Integración Sociourbana, también del área del Ministerio de Desarrollo Social, Claro. vamos a realizar toda la infraestructura del barrio. Tenemos el potenciar inclusión joven para que los jóvenes se formen y reciban un pequeño aporte económico durante un año por esa formación. Te digo que el Estado me está dando muchísimo trabajo en este tiempo, a diferencia de Macri, que el Estado no me daba ningún tipo de trabajo y el trabajo me lo tenía que buscar yo porque todo dependía de personas solidarias. Lo que no quita, y perdón si lo hago muy largo, No, pero no, 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 por favor, por favor. bien, no, esto no quita que hoy todo lo que hace el Estado es insuficiente, porque la realidad es muy dura, y más que nunca los que nos decimos que somos del campo nacional y popular, que queremos militar la vida, que creemos en la fraternocracia y no en la meritocracia, hoy más que nunca tenemos que ser solidarios, dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero, eh, alimentos, qué sé yo. Hay tantísimas organizaciones que están parando la olla y no podemos pasar de lado. Clarísimo, y siempre, digamos, hacemos ese llamado, ¿no? Desde estos micrófonos, desde esta posibilidad que tenemos de transmitir en el día de hoy por redes, a todo aquel, toda aquella que en esta situación tan compleja conoce, sabe, vive en un barrio donde hay referentes y hay un trabajo social organizado que hacer, que sume su voluntad, porque esto nos ha demostrado que si este verso de la responsabilidad individual hace rato que quedó, digamos, perimido por muchas experiencias en la Argentina y lo podríamos hacer extensivo a América Latina y al mundo en su totalidad. Así que de esto salimos entre todos, ¿no? Esta frase ya que es un mantra, nadie se salva solo, del Papa Francisco, que el presidente muchas veces menciona y también habla al respecto. Le hago una pregunta justamente hablando del Papa y yendo a la cuestión, bueno, más estructural, más económica de la Argentina.
Usted sabe, padre, estamos atravesando una situación de deuda externa muy compleja, heredada, por supuesto, de la gestión anterior, de la gestión de Mauricio Macri, y algunos días atrás el ministro de Economía de la Nación tuvo una audiencia de unos 45 minutos más o menos con el Papa Francisco. Parece bueno que el Papa se involucre en estas discusiones y que abiertamente le preste su apoyo a la Argentina en la renegociación de su deuda con los acreedores. A ver, me parece que es, no sé si tendrá efectos prácticos, pero claramente me parece que hoy Francisco es una voz eh, a nivel mundial de que, bueno, de que otra economía es posible y es necesaria. Él dice, este sistema no se aguanta más y el sistema en que vivimos, el sistema capitalista, donde cada vez más se concentra la riqueza. Y Francisco ha hecho llamados muy claros, ¿no? A que, a que se condone o se reduzca significativamente la deuda de los países más pobres y más en este tiempo de pandemia. Así que, además, siendo, bueno, argentino, y vamos a decirlo entre nosotros, mal que le pese a nuestros amigos de Juntos por el Cambio, y siendo peronista, y efectivamente no puede hacer otra cosa. Pero creo que más allá de ser argentino, más allá de ser peronista, eh, si alguien cree en el Evangelio, alguien cree en la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay una cosa que dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y también existía una cosa que se llamaba el jubileo. Cada 70 años el pueblo de Israel tenía que volver a la posición original de igualdad y de fraternidad, porque ese era el regalo de Dios, sacarlos de la esclavitud a una tierra prometida donde todas y todos iban a vivir como hermanos, todos y todas iban a tener su tierra y iban a poder vivir de su trabajo dignamente. Como en esos 70 años había quienes se endeudaban, había quienes perdían la tierra, incluso perdían la libertad porque se pagaba con la esclavitud si vos no podías pagar tus deudas, cada 70 años había que volver a la situación original. Bueno, cuando hablamos de jubileo estamos hablando de eso, Totalmente. volver a la situación original. Lamentablemente hay muchos ricos que se dicen cristianos que esa parte se la saltan con mucha facilidad. Clarísimo, clarísimo. Y bueno, esto nos hace volver obligadamente al tema del aporte solidario extraordinario, ¿no? Tal vez el caso de Tevez sea el más resonante, porque de esa lista debe ser el único que conoce realmente lo que es la pobreza y las necesidades que puede tener una persona humilde en la Argentina, pero es válido recordar que más de 90 personas han presentado amparos en la justicia para no pagar, ¿no? Empresarios, muchos de los cuales a los cuales se les pagó el ATP, ahora se les está pagando el repro, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Elena, dale, te dejo. Sí, padre, aquí desde este humilde espacio nos acordamos siempre de los compañeros y las compañeras que todavía siguen detenidos, ¿no? Por razones políticas, como la compañera Milagros Salas. Me gustaría, si pudiera hacernos una reflexión sobre esta situación que sigue sosteniéndose en estas causas armadas, en esta persecución política que se ha dado a tantos militantes sociales y a tantas figuras del kirchnerismo, ¿no? Empezando con la vicepresidenta de la Nación, pero bueno, hoy todavía tenemos varios compañeros y compañeras que siguen injustamente detenidos o continuamente amenazados de que se les va a revocar su prisión domiciliaria para volver a la cárcel. ¿Cómo lo ve en este momento, no? Ya entendemos, bueno, la situación de la pandemia ha obligado a poner el foco en otras cosas, pero ya llevamos más de un año de gobierno, de un gobierno
elegido por el pueblo mayoritariamente, con una mirada más nacional y popular. ¿Qué nos puede decir sobre este tema en particular? A ver, yo creo que hubo un antes y un después cuando renunció, le pidieron la renuncia a Losardo. Creo que cuando Cristina dijo hay funcionarios que no funcionan, se refería a ella. Es mi opinión, no hablé con Cristina, pero creo claramente que se refería a ella. Creo que Alberto de poco a poco se va dando cuenta de que los Reyes Magos solamente existen para los niños y las niñas, y que bueno, que frente a un poder que utiliza la guerra judicial para imponer sus posturas, cuando no dan golpe de Estado, blandos o no blandos, como en Bolivia. Y bueno, está claro que necesitamos un Ministerio de Justicia donde se actúe de verdad y donde se busque soluciones para nuestras presas y presos políticos. Y quiero decir una cosita de lo que Rodrigo decía hace un ratito. Yo, creo profundamente que este mundo es de Dios, que solamente somos administradores, que nada es mío ni tuyo, sino que administramos la casa común. Eso no significa que yo voy a ir ahora y te voy a sacar tu bicicleta porque se me da la gana, pero sí es una actitud ante la vida. Es esa actitud que antes yo decía es de la fraternocracia y no la meritocracia. Y con esa actitud las cosas cambian. Por eso un santo padre que utiliza, esos son los santos de los primeros tiempos del cristianismo, que Francisco habla mucho de él, decía: no compartir los bienes con los pobres es robarles y quitarles la vida, porque no son nuestros los bienes, sino de Dios y son para todos y todas. ¿Sí? Robar y quitar la vida es ser ladrones y ser asesinos. Todos los que están pidiendo no pagar eso son ladrones y asesinos, por lo menos en la concepción cristiana. Quizás jurídicamente tendrán una jueza o un juez que les dé un amparo, que van a ser tan cómplices como los que lo presentaron, pero en una visión cristiana y diría humana, son ladrones y asesinos, porque además estamos hablando no metafóricamente, le están robando lo que es del pueblo y están matando a nuestra gente. Totalmente, totalmente de acuerdo, padre. Qué gusto conversar con usted y qué gusto también, déjeme decirle, saber que, porque muchas veces se dice, en esto que hablamos al principio, desde los medios de comunicación se baja un mensaje de que no, que los argentinos somos todos egoístas, somos todos soberbios, somos todos una basura, muchas veces se dice, y es bueno saber y conocer y que se difunda también que hay otros argentinos que yo creo que somos más los que verdaderamente pensamos en el otro, creemos en esta idea de la fraternocracia que usted también explicaba, y que sobre esa base creo que la Argentina va a poder salir de esta pandemia terrible, de esta situación terrible, y que va a tener un futuro mucho mejor del presente que hoy tiene. Así que le mando un gran abrazo, cuente con nosotros como siempre le decimos, para difundir lo que sea necesario sobre su trabajo, y también mi agradecimiento eterno para todos los que trabajan con usted en los barrios más vulnerables de la Argentina. Muchas gracias, un abrazo grande para vos, Elena, y para vos, Rodrigo. Hasta luego. Muchas gracias, padre. Chao. Era Francisco Paco Olveira, sacerdote, miembro del grupo de curas en Opción por los Pobres, actualmente trabajando, como decíamos, en un asentamiento en la localidad de Merlo, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires,